se asocia, ¿no?, a mayor incidencia de anemia a medida que va progresando el deterioro del riñón. Y en este estudio lo que se pretendió conocer era si la anemia era un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces se hizo el estudio CRIC, donde más o menos participaron pacientes que tenían enfermedad renal crónica leve y moderada, en rango de edad entre 21 y 74 años, casi 4.000 pacientes. Casi la mitad de ellos tenían anemia. Les hicieron seguimiento durante, como dice, 7.8 años, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Ver cuántos progresaban a diálisis. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren, aquellos pacientes que tenían anemia, el 62% llegó a diálisis, ¿no?, con un rango que iba entre 1,24 y 2,11. La mayoría varones, 215%, ¿no?, mujeres en un 20%, y aunque el tema de rango de mortalidad aparentemente mejoraba en un 5%, se reducía la mortalidad, obviamente se tenía una hemoglobina, pero no fue justificado, ¿no?, porque la diferencia no era, la P no era significativa. Entonces también en este cuadro ahí abajo, que mientras más anemia tiene el paciente, mientras más severo, aparentemente habría mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad renal crónica. Obviamente hay hemoglobinas que están en el rango de 12 a 13 que podría estar asociado, pero este riesgo se incrementa a medida que la hemoglobina disminuye. ¿Y por qué se produce anemia en el paciente con enfermedad renal crónica? La causa es multifactorial, como están viendo ahí ustedes en la imagen, ¿no? Obviamente sabemos que el riñón ya no produce, ¿qué hormona? Eritropoyetina. Entonces obviamente si disminuye la eritropoyetina, no habría, ¿no?, tendríamos anemia. Las toxinas urémicas que hemos revisado en la clase pasada también estarían involucradas en el desarrollo de anemia. Otro, ¿qué pasa con la sobrevida de los glóbulos rojos en el paciente con enfermedad renal crónica? Disminuye, ¿no? Ahorita vamos a ver, vamos a comparar pacientes con DP con HB. ¿Y qué pasa con la lepsidina? A ver, eso me mata. Aumenta en procesos inflamatorios, ¿no? La enfermedad renal crónica es una enfermedad típica inflamatoria. La diabetes también es una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Las infecciones, eso también van a promover que se incremente la lepsidina. ¿Qué hace la lepsidina? Secuestra a nivel de la célula. Ajá, inhibe la secuestra. ¿No? ¿Qué hormona bloquea? A la ferroportina. A la ferroportina, muy bien. Entonces el intestino, el enterocito, por ejemplo, puede absorber el hierro, pero como la lepsidina está incrementada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los enterocitos no van a liberar ese hierro que absorbió porque está bloqueando el canal de la ferroportina. Y obviamente va a estar a nivel del hígado, ¿no?, y a nivel del sistema retículo endotelial. Nuevamente acá en la imagen tenemos al enterocito, ¿no?, que bueno, es encargado, pues, ¿no?, de que supuestamente se absorbe el hierro, pero los niveles incrementados, ¿no?, de lepsidina, ¿qué es lo que hace? Bloquea, ¿no?, a la ferroportina, por lo cual no se va a liberar el hierro de las células, ¿no?, del enterocito donde se almacena hacia el sistema circulatorio, y por ende no va a haber hierro disponible y por lo tanto se va a generar anemia. Doctor, pero también he venido que la bloquea también la salida de las reservas de hierro. Sí, eso es lo que hace. También, o sea, bloquea la secuestros y también la liberación de la... Más que nada, puede permitir la absorción normal, pero lo que va a impedir es que se libere. La salida. O sea, el hierro está ahí, dentro de la célula, en el enterocito, pero no se va a liberar. Entonces, no hay hierro para síntesis de hemoglobina. Los pacientes eliminan eritropoyetina en la orina. La eritropoyetina prácticamente se sintetizó a partir de la eritropoyetina que se obtuvo en la orina, allá en nivel 85. Entonces, están viendo, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, entonces, van a liberar eritropoyetina, los cuales se van a incrementar su eliminación a nivel de la orina, al igual que el hierro. Y obviamente todo se va a producir todo aquel mecanismo por el cual también obviamente va a haber déficit de eritropoyetina y no se va a sintetizar de manera adecuada. Pero, como probablemente haya revisado en hemato, los pacientes no solamente están asociados con déficit de eritropoyetina, ustedes están viendo que casi más de la mitad de los pacientes tienen problemas con esas leucocitos. Dice ferropenia entre el 48 y el 78% de nuestros pacientes. Y aunque no lo crean, ¿no?, siempre a veces nos enfocamos, ¿no?, en el paciente que está en diálisis, ¿no?, que no le hierro, su eritropoyetina, pero el déficit de hierro se ve desde el estadio 3, como ustedes están ahí viendo, ¿no? Compararon pacientes que tenían, por ejemplo, hemoglobina menos de 10, menos de 11, ferritina menos de 100, menos de 500, saturación de transferrina menos de 20, menos de 30%. Ustedes pueden apreciar
que todo lo que es enfermedad crónica en estadio 3 es el que tiene mayor prevalencia de déficit de hierro. Obviamente, entonces, ustedes podrían hacer un trabajo también de investigación en los pacientes que se atienden en el hospital por consultorio. La ventaja que tenemos es que en laboratorios sí se puede dosar ferritina y saturación de transferrina. Entonces, con eso uno más o menos tienes una idea si tiene una buena reserva de hierro. En los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cuáles son los puntos de corte? Si la saturación de transferrina está menos del 30% o la ferritina está menos de 500, esos son indicadores de que ese paciente tiene déficit de hierro y hay que meterlo. Y hay dos términos también, cuando hay una ferropenia absoluta y una ferropenia funcional. Cuando se habla de ferropenia absoluta, hay un déficit de hierro absoluto, cuando la concentración de ferritina está menos de 100 y la saturación de transferrina está menos del 20%. Y cuando se habla de ferropenia funcional, a pesar de que tu ferritina está normal, ¿no? O probablemente incluso esté elevada tu reserva de ferritina, ¿no? Probablemente tu saturación puede estar baja. ¿Y eso es por qué ocurre eso? Porque obviamente el paciente está en tratamiento con, en este caso con eritropoyetina, probablemente ese paciente tenga pérdidas sanguíneas o no se alimenta bien, o por la misma enfermedad renal crónica. Entonces eso hay que tenerlo muy bien. Entonces no solamente ferropenia se ve en pacientes que están en diálisis, también se ven desde estadios tempranos, como estoy demostrándolos acá, desde estadio 3. Y acá, como les decía, la hemoglobina, los glóbulos rojos, ¿cuánto viven? Comparado, 120. ¿no? Hemodiálisis versus pacientes que hacen diálisis peritoneal. La vida media de un glóbulo rojo en una persona normal, ¿de cuánto va? 120. De 80 hasta 120 días, ¿no? En el paciente que está en hemodiálisis, miren, ¿cuánto tiempo de vida? 47 días. En el paciente que está en diálisis peritoneal, 60 días. Y obviamente eso, ¿no? Es una de las causas por las cuales también estos pacientes tienen tendencia a tener niveles bajos, ¿no? De hemoglobina. Y esta vida media corta de los glóbulos rojos, tanto en HD como en DP, van a estar, como ustedes están viendo acá, miren, esas P's va a estar asociado a déficit de hierro. Déficit de hierro. Por eso es importante en estos pacientes, siempre al inicio, cuando tienen anemia, iniciar, ¿no? Tratamiento con hierro endovenoso. Por ese motivo, incluso podrías prolongar un poquito más el tema del tiempo de vida medio de los glóbulos rojos y aseguras que tus pacientes puedan tener niveles de hemoglobina adecuados, ¿no? Entonces los eritrocitos en pacientes en hemodiálisis viven menos que aquellos pacientes que están en diálisis peritoneal. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de anemia en enfermedad renal crónica? Déficit relativo de eritropoyetina, como estamos hablando, deficiencia de hierro, casi, ¿no? Más de la mitad de los pacientes, hasta el 70%. Pérdidas sanguíneas. ¿Por dónde pierde sangre el paciente? Orina. ¿Ah? Por la orina. En las punciones, por ejemplo, cuando hacemos hemodiálisis, cuando manipulamos el catéter, siempre sacamos sangre y obviamente déficit nutricional. Y ese paciente obviamente puede tener también cáncer. No es porque está en diálisis, no va a tener cáncer, pueden tener cáncer, ¿verdad? Sobrevida reducida de los eritrocitos, inflamación, infección, pacientes con enfermedades hematológicas, ¿no? Subyacentes, por ejemplo el mieloma múltiple, ¿no? Una enfermedad hematológica que sí que ocasiona la enfermedad renal crónica que puede llevar a diálisis. El hiperparatiroidismo secundario en los pacientes en diálisis, hemólisis, déficit nutricional. Muy bien, vamos a hablar ahora de la ferropenia, lo cual creo que ya tienen ustedes conocido. A ver, respondan esa pregunta. Su lupus es inactivo, dice hemodializa, pero es a la semana de 4 horas. Paciente joven, 28 años con lupus. Incrementos de EU, En H. ferritina, El lupus está inactivo. saturación Cuando el lupus está activo, plasmática, te produce anemia. Está inactivo en ese 60%. Se hemodializa 3 veces a la semana durante 4 horas cada Al sesión. 100%. Presenta hemoglobina 7.8. Cambio de A pesar de que el nefrólogo le ha ido incrementando la dosis de eritropoyetina. Miren su ferritina, 26. Hay un déficit. ¿Cuánto tiene que ser el punto de corte de ferritina? Les dije, pacientes que están en diálisis, menos de 500 o saturación menos de 30. Se olviden. Déficit absoluto de hierro cuando la ferritina está menos de 100 y la saturación está menos de 20. ¿Qué nos está diciendo que hay un déficit absoluto de hierro? Su saturación, miren,
13%. ¿Qué hacen? ¿Ah? Cambios a diálisis peritoneal. No. Uno. ¿Otra, doctora? Con hierro endovenoso. Hierro ¿Qué endovenoso. hacen? Hierro endovenoso. Hierro. ¿Quiénes dicen hierro? Levante la mano. Levante la mano, sin miedo, vamos. 10, no, 5. Estoy en dudas. ¿Cambio de P? Tú, 1. ¿Alguien más quiere cambio de P? 2, 3. No, yo me quedo con ¿Incrementar dosis de EPO? Ya no, pues ya la han incrementado. ¿Tiempo de hemodiálisis? ¿Dónde más vamos a incrementar? 4 horas. Está bien. ¿Incrementar el tratamiento a lupus? Si te dice que el lupus está inactivo. Claro. ¿Cambiamos a DP? Igual, Tratar con hierro endovenoso. Hay déficit absoluto. ¿Qué hacen entonces? ¿Cómo se llama esa fórmula? ¿Qué? Gansoni, ¿saben, no? Se han olvidado. ¿Cuál es la fórmula de Gansoni? Este es un artículo de New England. Miren, ahí lo dices. Kilo por 2.3 por el déficit de hemoglobina. ¿Cómo se calcula el déficit de hemoglobina? La hemoglobina objetivo a la cual quiero llegar, menos la hemoglobina del paciente, más 500 o 1000 miligramos de hierro. Un ejemplo. Entonces eso se llama la carga de hierro endovenosa. Es un paciente de 60 kilos. ¿Sí? Entonces 60, ¿no? Por 2.3. ¿Qué significa ese 2.3? Ya, ¿qué significa? ¿Por qué es 2.3? ¿Por qué no pudo haber sido 1.5? ¿Por qué no pudo haber sido 2? O quizás 1. ¿No le ha preguntado al doctor de Marco? No. Les faltó. Eso no vimos, la verdad. ¿Cuántos gramos de hierro necesita un gramo de hemoglobina? No. 2.3. Entonces, Entonces, nuestra hemoglobina meta, ¿cuánto era el nivel de hemoglobina que tenía que tener el paciente renal? ¿Entre qué rangos? Les dije en la clase pasada. Entre 10 a y 2. 2. 10 a 2. Entonces, nuestro objetivo va a ser 10. Vamos a ponerle 10. Entonces, 60 por 2, 3. Hemoglobina objetivo 10 menos la hemoglobina que tiene el paciente. Menos 7, 8. ¿Nos va a salir al final cuánto? 303.6. A eso le agrego más 500 o hasta más 1000. ¿Sí? Entonces, si le agrego 500, el paciente ¿cuánto de hierro requeriría? 803 miligramos. O si le agrego 1000, serían 1303 miligramos. Depende, eso sí es criterio. A veces tú puedes empezar con 500. Eso depende de usted, ¿no? Te da la chance de sacar más. En el hospital, por ejemplo, damos, bueno, en mi caso doy hierro de sacarato que viene de 100 miligramos, 10 ampollas. ¿Cuánto viene a ser? 1000 aproximadamente, como carga de hierro. Y obviamente eso le voy a pasar, no en un día, dependiendo de cuánto tolere el paciente. Entonces tenemos diferentes formas de hierro, ¿no? El bicarbonato férrico, el hierro sucroso, que es el Venofer, o el hierro sacarato que tenemos acá en el hospital, el hierro dextrano, y acá hay otras formas, ¿no? La carboximaltosa y la isomaltosa. ¿Sí? Ahí ustedes están viendo cuánto pueden infundir. Por ejemplo, si tu paciente requiere una carga de hierro de 800, yo quiero pasar el Venofer, que es el que tenemos, miren cuánto podemos pasar, de 100 a 400 miligramos en un lapso de 90 minutos, que es hora y media. Puedes indicar a tu paciente, por ejemplo, a ver, vamos a pasarte 2 ampollas, ¿no?, de hierro sacarato, eso lo diluyen en cloruro, 250 cc, y le dicen al licenciado que esa solución lo pase hasta hora y media, ¿no?, 90 minutos por día. Y ahí si ustedes manejan lo que pueden pasar, ya sean eso por semana, cada 2 días o diario, hasta completar la carga de hierro, que puede ser en el caso del ejemplo 800. Si fuese 800 y la ampolla viene de 100, ¿cuántas ampollas tienen que pasar? 8. 8. Entonces ya hacen, ustedes de esta manera administran su carga de hierro. Entonces el hierro que tenemos acá es el Venofer. ¿Qué pasa? Entonces el hierro es, como dice ahí, es efectivo y seguro. Eso se examinó en esta cohorte de casi 1500 pacientes, en pacientes que estaban en diálisis peritoneal, a quienes se les pasó hierro, ¿no?, en este caso isomaltosa y dextrano, en esa dosis, ¿no?, de 50 a 1500 miligramos. Ustedes pueden apreciar
que hay un incremento en lo que es la hemoglobina, hay un incremento de lo que es la ferritina, ¿no? En ambas, dependiendo del tipo de hierro que se pueda administrar. Y por ejemplo, acá en 80 días la hemoglobina no subió, ¿cuánto? 0.0 gramos por decilitro. De esta diapositiva lo más importante es aquello que dice evento adverso. A veces tenemos ese temor de que si le pasa hierro vamos a tener efectos adversos, reacciones alérgicas, alguna complicación en el paciente, pero ustedes están viendo que las complicaciones son prácticamente de rango del 0%, 0.68 y 0.54%. Entonces el hierro endovenoso, lo que sí hay que a veces tener cuidado que en el momento de la infusión hay que decir la licencia, como están viendo en el cuadro de que no hay que pasarlo rápido, sino va a ser irritar la vena y le va a doler el paciente. Entonces, respetando la dosis de infusión, cuánto es lo máximo que tú puedas infundir, prácticamente las reacciones o los efectos adversos secundarios de la administración de hierro estarían en el rango del 0%. Ahora, ¿cuánto de hierro es necesario? Los 800, el 1000, eso que vamos a pasarle al doctor de repente todos los meses, para mantener la hemoglobina, para llegar a la hemoglobina entre 10 y 12, ¿cuánto le vamos a pasar? Por ejemplo, acá te dice en este estudio que dale hierro menos de 300, o sea, por ejemplo, le podemos dar 2 ampollas de hierro por mes, ¿no? Te mantiene el nivel de hemoglobina en el paciente. Hicieron este estudio, casi 10.000 pacientes, hemodiálisis, todos ellos, en 11 países, y se manejó con hierro endovenoso durante 3 meses. Ustedes están viendo, a pesar de que pueda dar dosis de menos de 300 o más de 300, la diferencia no ha sido significativa, pero sí se incrementa, miren, los niveles de hemoglobina de manera adecuada, con un seguimiento con un hierro obviamente de mayor dosis, ¿no? En este caso de más de 300. ¿Qué más me evita cuando yo administro el hierro? La cantidad de dosis de eritropoyetina, me reduce la dosis de eritropoyetina. Pues si yo administro hierro, puedo reducir la cantidad de eritropoyetina que puedo dar al paciente. Porque la eritropoyetina también tiene efectos nocivos. ¿En qué momento das eritropoyetina? En el paciente que no está en diálisis, se da eritropoyetina cuando la hemoglobina está menos de 10. Ahí puedes iniciar eritropoyetina. Pero en el paciente que está en hemodiálisis, tú inicias eritropoyetina cuando el rango de hemoglobina está entre 8 y 9. Muchos valores, ¿verdad? Muchos valores. Es en anemias, que no hay nada que hacer. Entonces, les repito, ¿cuándo inicias eritropoyetina? En el paciente que no está en diálisis, aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica, la hemoglobina está menos de 10. ¿Sí? Y el paciente que está en diálisis, 8 y 9. Inicia ese. Pero la eritropoyetina es cara la mujer. ¿Sí? Y dar dosis elevadas de eritropoyetina también tiene efectos adversos, se asocia a mortalidad. Entonces no queremos que los pacientes se mueran. Entonces, ¿qué quiero que se lleve? Que a estos pacientes lo primero que hay que dar es hierro, porque tal como les digo, casi el 70% tienen déficit de hierro. Y si ustedes administran hierro, les sube la hemoglobina y reducen el uso de eritropoyetina. Acá utilizaron dos ramas, los proactivos y los reactivos. ¿Qué significa proactivo? ¿No? 2.000 pacientes utilizaron hierro sucrosa en este caso. En el proactivo, por ejemplo, era tratar de dar hierro 400 miligramos por mes. En este caso, el hierro sacarato puede ser 1 por semana, 4 ampollas por mes. Hasta que la ferritina esté por encima de 700 y la saturación de transferrina esté por encima del 40%. ¿Sí? Esa era la dosis o el grupo proactivo. En el reactivo, dabas o no dabas dependiendo solo si la ferritina, si estaba a menos de 200, dabas hierro. Si la saturación de transferina estaba a menos de 20%, dabas hierro. ¿Cuál fue el objetivo? Digamos, como siempre, cualquier otro estudio, evaluar mortalidad. En este caso, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué se mueren? Causa cardiovascular. Entonces, ¿qué examinaron? Infarto agudo de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, hospitalización por falla cardíaca o muerte por cualquier causa. Como objetivos secundarios, se midieron cada uno de ellos, pero por separado. Ahí está. Los meses se siguieron durante 42 meses. Obviamente, si tú das 400 miligramos vas a tener mayor carga acumulada de hierro en tu sangre versus aquellos pacientes que estaban en el grupo reactivo. ¿Cuál creen que ha demostrado ser mejor? ¿Ser proactivos o ser reactivos? ¿Ah? Este estudio demostró ser algo de inferioridad
no hubo diferencia entre ser reactivo o ser proactivo. Incluso en mortalidad también fue similar. ¿Sí? Muy bien. En el grupo proactivo, ¿cuánto dábamos de hierro? 400 miligramos por mes. ¿Cuánto fue la media de hierro que se le administró a este grupo de pacientes? Fue de 264. Y esta dosis que nos redujo el uso de eritropoyetina y tampoco fue inferior a darle a más de 400. Entonces, están viendo ustedes que incluso la presencia de eventos adversos recurrentes no era diferente cuando dabas más hierro que cuando dabas poco hierro. Entonces, dar hierro seguro, es seguro dar hierro. ¿Puedes dar dosis de 290 o 300 miligramos por mes como mantenimiento? Sí. ¿Puedes dar hasta 200? Sí. No hay problema. ¿Y cuál sería el punto de corte? ¿Ah? ¿Cuál sería el punto de corte de eso? Se habían comparado, más de 400 o 400 y otro que es reactivo, que era 100. Entonces, el promedio tiene 260. Ese es el promedio. Pero da igual darlo más que darlo eso, igual tiene ese mismo. Lo que compararon era si tú dabas 400 versus esos 264 que fue como promedio. Entonces, tú puedes dar 264 y vas a tener el mismo resultado que cuando das 400, como mantenimiento para mantener el hemoglobina en tus pacientes. No hubo diferencia. Muy bien. Esto sí es típico, ¿no? Doctor, está con una infección. ¿Por qué le vamos a dar hierro? ¿Sí han escuchado, no? Tiene infección urinaria. Hay que suspender el hierro. Yo también lo hice en algún momento. Tiene neumonía severa, infección urinaria. ¿Sí? ¿Le damos hierro o no le damos hierro? Eso no han escuchado en la parte de medicina interna. Probablemente lo vayan a escuchar cuando hagan sus prácticas. Entonces, lo que se hizo en este trabajo fue evaluar en esos pacientes que estaban en hemodiálisis y que tenían infección. Y a pesar de que tenían infección, probaron dar hierro y no dar hierro para ver si era seguro. Miren, cuando tú dabas hierro, los resultados eran mucho mejor para el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cualquier tipo de infección. Ustedes están viendo que el hierro incluso ayudaba en la recuperación del paciente, disminuía el tiempo de hospitalización y la muerte por infección fue indiferente. Miren, el 0,84, la hospitalización 0,92 y cualquier infección. Entonces, dar hierro en un proceso infeccioso está bien. No te va a matar, no te va a prolongar más estancias hospitalarias, como se están observando. Aquí está. Todos los procesos infecciosos les dieron hierro 400 miligramos por mes versus aquellos que no recibían nada. Miren, los eventos de mortalidad, de hospitalización y de muerte secundarios a infección, similar. O sea, daba igual o no si dabas hierro a un paciente que tenía infección. Un paciente que sí tiene infección, sí le pueden dar hierro endovenoso, no lo va a complicar al paciente. Y es más, ¿no? Están viendo, están pegados en la línea. Muy bien. Ahí como dicen, administrar el hierro entonces durante una infección es seguro. Sí. Nuevamente, una base de datos, 22.000 pacientes en hemodiálisis se hospitalizaron por infección. Durante el lapso de 14 días les han dado hierro mínimo, 100 miligramos. Evaluaron la mortalidad por todas las causas a 30 días. ¿Qué están observando ustedes en el proyecto? ¿Hubo mortalidad? ¿Cuánto salió en este caso el odds rating? 0,86. ¿Qué tenía que ver? El intervalo. ¿Incluye el 1? Incluye. ¿No? Pero miren esta pena. Salió significativo. ¿Qué quiere decir? Que te redujo la mortalidad en un 14% en un paciente que tenía infección. 14%. Y si analizaban todas las causas de mortalidad, también te bajaba hasta un 8%. Entonces, sí es seguro dar hierro endovenoso a un paciente que está con infección. Si lo requiere, tienes que dar. No lo va a matar, no se va a morir por la administración de hierro. Doctor, ¿y por qué pensaban eso? ¿Ah? ¿Por qué se pensaba eso? Porque las bacterias utilizan justamente el hierro para que se puedan multiplicarse y reproducir. En internado, cuando estaba en la rotación de obstetricia, gineco, hay gestantes que ingresan por infecciones urinarias complicadas, entonces
Esto ya está hablando aquí. Cuando los ginecólogos decían suspende el hierro. Y era por eso. Ahora, ¿dosis altas de hierro son seguras o no son seguras? ¿Qué dice? ¿Qué dice este análisis? Analizaron mortalidad y tasas de infecciones. ¿Puedo dar hierro en dosis altas? Sí, mire. Riesgos 0.93, pero el intervalo incluye el 1. Incluso va de 0.47 hasta 1.84. Si el 1 está incluido, no hay diferencia. En infecciones, ¿puedo dar hierro en dosis elevadas? También, porque el intervalo de confianza pasa el 1 de 0.74 a 1.40. Entonces, sí pueden dar hierro. Nuevamente. Ahora, ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es el almacén de hierro. Es un marcador que nos da una idea indirecta de la reserva de hierro en el paciente. ¿En qué proceso se está incrementando la ferritina? En inflamación crónica, en infecciones puede estar elevado. Hay un punto de corte, 800. Están viendo ahí, ¿no? entre 600 y 800. ¿Sí? ¿Está? El punto de referencia, 718. Por encima de este valor, la mortalidad se incrementa. En ferritina. ¿Por encima de cuánto? Entonces, para hablar de números exactos, vamos a decir por encima de 800, no podemos tener niveles de ferritina. Cuando tratas, nuevamente, con hierro, a un paciente que está con diálisis, cuando la ferritina está por debajo de 500 y la saturación está menos de 30. Cuando hablas de un déficit absoluto de hierro, cuando la ferritina está menos de 100 y la saturación menos de 20. ¿Bien grabado? Muy bien. Al igual que el sulfato ferroso, el hierro sacarato, hay otros hierros que están sintetizándose para el manejo de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y uno de ellos es el citrato férrico. ¿Cuál es la ventaja del citrato férrico? Muy aparte que nos corrige el hierro, también nos da bajar el nivel de fósforo. En nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que está incrementado? El fósforo. ¿Qué está incrementado? La paratormona. ¿Qué está abajo? El calcio. ¿Sí? Obviamente no hay calcio. Claro. No, pero hay que te duerme. ¿Vio? Entonces, en aquellos pacientes a quienes dieron el citrato férrico, ustedes están viendo, hacia la semana 12 ya hay un incremento significativo de lo que es el nivel de hemoglobina. Obviamente, eso es el control. Y los pacientes que responden, más del 50% respondieron de manera adecuada al citrato férrico. Como les decía, este citrato férrico lo que nos baja son los niveles de fósforo. Están viendo que hay una bajada significativa de los niveles. Entonces podría ser una alternativa también para el manejo de nuestros pacientes que tienen enfermedad mineral ósea asociado a fósforo alto, PTH alta y cáncer bajo. Doctor, ¿el citrato férrico es caro? No hay acá. Y cuando haya, no vamos a utilizar. ¿No? ¿Sí? En diálisis bastante se utilizará en las técnicas bastante el citrato en vez de heparina. La heparina, pues, ustedes saben, ¿no? Te pone y te puede ocasionar sangrado. Que se incrementa el TTPA, ¿verdad? El citrato, cuando tú pones, también es un anticoagulante, pero su efecto solamente es a nivel del sistema. No tiene mucho efecto a nivel sistémico del paciente, sino a nivel del sistema. Por eso que se prefiere el citrato. Nuevamente, ¿no? El hierro, el citrato férrico, muy aparte que nos va a bajar los niveles de fósforo, también nos corrige los niveles del PTH y del FGF20. Transfusiones, ¿cuándo transfunden? Menor a 7, la Menos de 7 hemoglobina. y eso, ¿verdad? Menos de 7, por ejemplo, los pacientes críticos, los que están en la UCI, pero que están hemodinámicamente estables. Menos de 7. En los pacientes que se van a someter a cirugía cardíaca, menos de 7.5. Aquellos pacientes que tienen fractura de cadera y enfermedad cardiovascular, acá sería, ¿no?, la enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y otros factores, menos de 8. Pacientes con sangrado gastrointestinal, entre 7 y 8. Hay un artículo que este año salió de unos doctores mexicanos, no he podido bajarlo.
donde sí se habla bastante en qué momento vas a poder transfundir a nuestros pacientes. ¿Por qué les hago esta cola? Porque nuestros pacientes a quienes no podemos poner catete, por ejemplo el tenco, que es para peritonia, entran a la sala de operaciones. Y el anestesiólogo siempre nos exige que el paciente tenga más de 10 de hemoglobina. ¿El paciente renal tiene 10? No, la mayoría está con 8, con 7 de hemoglobina. Va a llegar a 10 en 2 días, en un día, con el hierro, con la eritropoyetina. Entonces, a veces creo que nos olvidamos. Es importante tener a quienes van a transplantar. Análogos de la eritropoyetina, de la eritropoyesis, ¿no? ¿Por qué se creó eritropoyetina? ¿Cuál ha sido la ventaja de que haya eritropoyetina? Ahí está el título. Menos transfusiones. Eso es lo que aseguró. Esa ha sido la ventaja de la eritropoyetina. Miren, eritropoyetina se asoció probablemente a muerte. Previno enfermedad cardiovascular, ¿no? Trombosis del acceso vascular, redujo, ¿no? Infarto de miocardio, redujo la eritropoyetina, no. Stroke, ACV, redujo, no. Hipertensión, no. Eventos cardiovasculares mayores, no. Acá lo que está marcado en verde. La eritropoyetina fue más importante para disminuir las transfusiones. Importante porque nuestros pacientes renales se van a quedar, si había problema de trasplante, es importante que sean transmitidos. Cuando dice disminuir transfusión, ¿se refiere a cantidad o frecuencia? Frecuencia y cantidad de ambos. El paciente renal siempre se proyecta que se va a trasplantar algún día, ¿sí? Mientras menos transfusiones reciba, no va a rechazar el órgano nuevo. Para eso es la eritropoyetina, para reducir el número de transfusiones. Los pacientes no tiene efecto en los demás dosis. Pero la eritropoyetina también es tóxica, es peligrosa. En la clínica, cuando trabajo, la mayoría de nuestros pacientes recibe 6.000 unidades de eritropoyetina por semana. ¿Qué están viendo ustedes? Que la dosis de eritropoyetina, cuando está por encima de 12.000, se asocia con mortalidad. O sea, si van a dar, por ejemplo, eritropoyetina, porque hay eritropoyetina que viene de 4.000, dan 3 veces por semana, estarían dándole 12.000 por semana. Entonces estaría predisponiendo ese paciente que se muera por eventos cardiovasculares. Entonces, dosis de eritropoyetina por encima de 12.000 son peligrosas. Y obviamente eso también se asoció con los niveles de hemoglobina de los pacientes. Cuando los pacientes tenían hemoglobina menos de 10, entre 10 y 12 y más de 12. Las unidades de insulina, perdón, de eritropoyetina que dábamos por semana, están reflejadas. ¿Quiénes se mueren más? Los que hacen. ¿Quiénes se mueren más? Los que Ven acá, tienen en la mayor. cruzada, Hazard-Rate. Sí. En aquellos pacientes que tenían hemoglobina menos de 10, supuestamente se morían cuando recibían más dosis de eritropoyetina. Pero ahí me vas a decir, pero doctor, usted me dijo que hay que iniciar la eritropoyetina cuando la hemoglobina está en 8,9. Pues se van a morir más. Entonces, ¿por qué se mueren? ¿Por la eritropoyetina? Por las dosis. No, porque estos pacientes, ¿por qué creen que tienen hemoglobina menos de 10? No comen, están malnutridos, de hipóxisis infecciosa o están sangrando. O sea, hay otras causas más subyacentes que están ocasionando que este paciente probablemente tenga una hemoglobina menos de 10 que coincide con la eritropoyetina y se muere. Miren acá, como el paciente que tiene hemoglobina más de 12, yo le doy 9.000 de eritropoyetina, pero no se muere. Comparando con aquel paciente que está con una hemoglobina menos de 10. Acá, otra corte, ¿no? Eritropoyetina, la anterior diapositiva era más de 2.000, acá estamos hablando de más de 8.000 por semana. Miren, incrementa la mortalidad en un 63%. Acá se dividió, de acuerdo a los estadios, por quintiles, aquellos que administraban menos de 2.000 unidades de heparina, perdón, de eritropoyetina, más de 8.000 de eritropoyetina en quintil 5.
a quienes tú dabas más, se asociaba a mayor mortalidad. Miren, compararon a aquellos pacientes que recibían más de 8.000 y menos de 8.000 como punto de corte. Ustedes ven en la curva de Kaplan-Meier, ¿quiénes se mueren más? Aquellos pacientes que reciben eritropoyetina más de 8.000 unidades. Esta dosis se asoció con ¿qué? Con mortalidad cardiovascular en un 238% y con cáncer 300%. ¿Por qué cáncer? ¿Es seguro entonces dar dosis elevadas de eritropoyetina? ¿Qué tienen que hacer para no dar muchas dosis de eritropoyetina? De hierro. Ese es el mensaje que quiero que me lleven ustedes como enfermedad renal. Otro. Doctor, la paciente está con presión 200/100. No le voy a administrar la eritropoyetina. ¿Es correcto eso? Sí, dice disfunción La endotelial. eritropoyetina dice puede inducir disfunción endotelial. ¿Por qué? Nos reduce la cantidad de óxido nítrico. ¿Qué va a producir? Vasoconstricción. Activa una serie de prostanoides, tromboxano, vasoconstricción, prostaciclina, vasoconstricción, y el factor de crecimiento plaquetario alfa, que nos va a producir también vasoconstricción. Activa endotelina, incrementa, ¿qué va a producir? Vasoconstricción. O sea, aparentemente, eritropoyetina va a hacer todo vasoconstricción. Pero, esa es la teoría. Esa es la teoría. En la parte práctica, no se recomienda suspender el darle la eritropoyetina al paciente que está con hipertensión. Pueden dar, porque el efecto es mínimo. Aparte de la eritropoyetina que no tenemos acá, hay otros análogos, otros medicamentos parecidos a la eritropoyetina. Uno se llama la darbepoyetina. Esa darbepoyetina, la ventaja es que se puede administrar por semana o cada 15 días una dosis. La eritropoyetina que pasa a veces 3 veces por semana, 2 veces por semana. ¿Sí? Y obviamente estos análogos como la darbepoyetina también se han asociado. Acá vemos la eritropoyetina de acción corta, tenemos la eritropoyetina alfa y beta, que es la que tenemos, y la de acción larga tenemos la darbepoyetina y las eritropoyetinas vigilantes. Esas son las que no tenemos acá en el mercado. Comparando ambas, también se han asociado a mortalidad en un 13%. Entonces, si se asocia a mortalidad más del 13%, en este estudio, ¿a quienes favorece la disminución de la mortalidad? Aquellas eritropoyetinas que tienen vida corta media, nuestras eritropoyetinas alfa y beta que tenemos en el estudio. Resultados cardiovasculares, al dar, por ejemplo, este tipo de eritropoyetinas, ¿no? Ustedes también viendo que acá este es un estudio con pacientes con enfermedad renal crónica, el objetivo de hemoglobina menos de 11 versus 10/12. ¿Quiénes viven más? Menos de 11. A ver. Vean. Estos son análogos de eritropoyetina y esta es la eritropoyetina convencional que nosotros administramos en los hospitales. Está muy parecido. ¿Hay diferencia? Poquísimo. No hay diferencia. ¿Sí? Otra eritropoyetina, la misera se llama esta. Cera tiene los mismos eventos cardiovasculares de mortalidad que otros análogos de eritropoyetina. Como están viendo en la curva, son similares. Muy bien. ¿Cuánto es el nivel de hemoglobina que tenemos que lograr? 10 y 12. Doctor, ¿y por qué no llevamos por el SM13? ¿Cuánto, según la OMS, cuánto define anemia en varón y en mujer? A varón menor a 13, mujeres menor a 12. Ya, entonces si anemia es menor a 13 en el varón, ¿por qué no lo llevamos por encima de 13? Y en mujeres, ¿por qué no lo llevamos por encima de 12? ¿Por qué no? Ay, no sé. Estos 3 estudios han demostrado, utilizando eritropoyetina como se están viendo, compararon pacientes a quienes llevaban como objetivo 11.3 versus 13.5, 10.5 versus 13 y 13 versus 9. Y acá está la justificación del por qué se recomienda tener niveles de hemoglobina entre 10 y 12. Miren, en este estudio, donde se vio 1.432 pacientes, acá hay un error. Ese sería el create. Es acá. Sí. Es un error. ¿Ya? Para que lo lean.
Choe es 1432. Este estudio Ese es el Choe. Está al revés. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en el estudio Choe, los 1400 pacientes que estaban, ¿no?, a quienes se les estaba dando la eritropoyetina. Miren, se terminó de manera temprana porque ocurrieron resultados adversos, mortalidad, se morían más y había más eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que lograban hemoglobina de 13. ¿Cuánto tenía de riesgo? 34% más. En el estudio CREATE, obviamente no han demostrado diferencia entre 10.5 y 13, y en el estudio de más de 4.000 pacientes, el ACV fue el resultado más alto en aquellos pacientes que tenían hemoglobina más de 13. Por eso de esos 3 estudios se desprende que el nivel de hemoglobina en los pacientes con enfermedad renal no tiene que pasar de 2. Siempre se recomienda entre 10 y 12. Cojamos un punto medio. ¿Hasta cuánto lo van a llevar? Hasta 11. Ahí queda. No corrijan más, se van a morir más por evento cardiovascular y cerebral. Yo les digo porque a veces en la clínica hay pacientes que están con hemoglobina de 14, 15. Y tú dices, wow, está bien. El paciente lo va a percibir bien porque el paciente no entiende que tiene que tener hemoglobina de 10. Para el paciente que tú le dices, la hemoglobina está bien en 10, no te cree. No se siente bien. El paciente cuando tiene hemoglobina 13 se siente bien. No sé si es porque lo ve o realmente se siente bien. Por ese motivo. Doctor, ¿y se sabe más o menos cuál es el mecanismo o por qué pasó eso? ¿De cuál? O sea, ¿por qué llevar los niveles de hemoglobina 13 y te causan eso? Tiene que ver Por mucho presencia con de trombosis. trombosis, tiene que ver con trombosis. O más que todo con eso. Porque su sangre se hace más espesa. Más espesa. Sí. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen fístula y tienen hemoglobina más de 13, se trombosa su fístula más rápido. Si imagínate lo que puede ocurrir acá o acá arriba. Isquemia hace isquemia. Y en cualquier Infarto. enfermedad inflamatoria crónica siempre hay riesgo de trombosis. Sí, ¿no? Sí, cualquier enfermedad inflamatoria. Ahora, en el paciente cuando tiene enfermedad renal crónica, pasan las dos cosas. Es coagulante y anticoagulante. Puede tener tendencia a formar trombos, como que también tendencia a sangrar. Así pasa en el paciente con enfermedad renal crónica. Porque hay disfunción plaquetaria, dolorina. Cualquiera de esas dos cosas. Entonces, nuestros pacientes, si tenemos en nefrólogo, o van a ver pacientes renales crónicos, su objetivo de hemoglobina, ¿cuánto va a ser? 11. 11. No se pasen. ¿Qué le van a dar? Hierro antes de eritropoyetina. No se van a pasar de dosis de eritropoyetina, no den más de 8.000. ¿Ya? Con 6.000, con 4.000, genial. ¿Cuánto van a dar de hierro de mantenimiento por mes? Pueden dar 2 ampollas, 4 ampollas. El resultado es similar. Pero si se quieren ahorrar, pueden dar 2 ampollas por mes. ¿Sí? De hierro sí le damos. ¿Ah? De hierro sí podemos usar. No, no, no. Ya. Ya. Así es. Muy bien. Entonces, a propósito de los pacientes, lo que les decía, ¿no? Les hicieron una encuesta. ¿Sí? El paciente se sentía más mientras más hemoglobina veía. Miren, esa fue su encuesta. No habían síntomas musculares, no había dolores articulares, no había dolores musculares. Mira, sus síntomas y problemas mejoraban cuanto más hemoglobina veía. Los efectos de la enfermedad renal que ellos sentían en ellos, porque incluso dice el burro, el estrés, el estrés de ir a diálisis, les mejoraba cuando ellos tenían buen nivel de hemoglobina. No puedo encontrar la encuesta que hicieron a los nefrólogos, pero los médicos opinan diferente al paciente por los resultados, ¿no? Entonces, algún día habrá algún consenso entre lo que opina el paciente y lo que vemos por ejemplo los nefrólogos, no lo sé. Pero eso es lo que opinan los pacientes. Y para finalizar, los análogos, ¿no?, de esta enzima. ¿Qué enzima es? ¿Alguien sabe algo de esto? Del factor inductor de Fox y la respuesta fisiológica. Ha sido premio Nobel de un nefrólogo. Porque lograron encontrar esto. Miren, este lado, condiciones normales. Paciente, ¿no? Ustedes, nosotros, yo, niveles de oxígeno normales en sangre. ¿Sí? Tenemos el factor, ¿no? ¿Qué? Inductor de hipoxia. Hipoxia, alto. Entonces ese factor siente que hay oxígeno. ¿Va a funcionar? No. ¿Qué hace el cuerpo?
le hace una reacción de ubiquitinización con ese factor de von Hippel-Lindau, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Se degrada SHIF, ese factor inducible por hipoxia. Y el paciente sigue normal. ¿Sí? Miren en el segundo. La cantidad de oxígeno baja. Este es el oxígeno. Miren acá. Hay pocas molitas de oxígeno. Paciente hipoxémico. Paciente renal. ¿No, Shara? Si hay poco oxígeno, se activa el factor inducible de hipoxia, no ocurre ubiquitinización, no se degrada esa molécula, se una molécula beta y que se activa. Factores que están relacionados con la síntesis de hemoglobina. Entonces, al descubrir esto, entonces fabricaron nuevas drogas, nuevamente acá en este gráfico, nuevos medicamentos para de repente dejar de lado el eritropoyetina por sus efectos adversos también que tiene, ¿no? Y utilizar estos factores para poder aumentar hemoglobina en otros pacientes. Esta es la enzima prolin hidroxilasa, ¿no? Su nombre. El factor inducible por hipoxia, hay niveles normales de oxígeno. ¿Y qué hace esta enzima? Degrada, ¿no? Lo ubiquitiniza, factor hiperlindau, y se degrada el factor inducible por hipoxia. En el paciente renal, o estos medicamentos nuevos, inhiben a la hidroxiprolina. Lo inhiben, hacen que este factor no se degrade, no se ubiquitinice, y favorece la transcripción de los genes que van a ser responsables de síntesis de hemoglobina, no solamente a nivel de riñón, sino también a nivel de médula ósea y a nivel de hígado. Doctor, Entonces, esos productos de degradación de esta hormona, ¿qué consecuencias trae? nada. Entonces, ¿por qué quieren inhibirla? ¿Ah? Entonces, ¿por qué quieren inhibirla? Acaba el sentido. Es que yo quiero inhibir para que puedan sintetizar hemoglobina. Este es el paciente normal, estos somos nosotros. Tenemos, sí lo tenemos esta enzima. Pero como tenemos niveles normales de oxígeno en nuestro cuerpo, esta enzima se degrada, esa molécula se degrada. Pero ¿qué se ha descubierto? ¿Qué han descubierto estos investigadores? Que al no existir condiciones de oxígeno, o sea, condiciones de oxígeno bajo, ese factor se mantiene. Y al mantenerse ese factor no se degrada y más bien favorece la síntesis, ¿no?, de factores que van a generar la producción de más hemoglobina. Mejor. Dime. Sí, puede ser también que esté implicado, por eso que está en lectura, tiene la hemoglobina de 16, 17. Aumento del hematocrito Y en la también. renal crónica, las enzimas que cesan el oxígeno para que avisen a esos inductores Claro, que estamos. eso. Y también se ha fabricado inhibidores como este. Esta sí es la primera, el vadadustat, que simula condiciones de que no hay oxígeno para que ese factor no se degrade. O sea, al no degradarse ese factor, favorece la síntesis de más hemoglobina. Entonces, el primero que se creó ha sido el vadadustat. Y se ha demostrado que el vadadustat, por ejemplo, incrementa los niveles de hemoglobina por encima de 11. ¿Cuál es la ventaja? Que estos medicamentos se administran vía oral. No es como la eritropoyetina en la ampolla, ¿no? De pinche, duele. Estos medicamentos se dan vía oral 3 veces por semana. Ustedes están viendo que mejoran los niveles de hemoglobina. Hacia la semana 12, miren por ejemplo, está bien marcado. Otro que tenemos, el roxadustat. Dice que mejora la anemia en los pacientes en enfermedad renal crónica, aumentando los niveles de hemoglobina tras un periodo de 8 semanas. Un estudio hace 3 en pacientes en enfermedad renal crónica estadio 4 con una tasa de infección de 16 y que tenían una hemoglobina de 8. Bien, se va más o menos acá y el roxadustat les incrementa los niveles de hemoglobina casi, ¿no?, hacia la semana 8 y 9, casi niveles de 11. Aumenta la hemoglobina 1.9 gramos por decilitro y el 89% de los pacientes que recibieron este medicamento tenían hemoglobinas por encima de 10. ¿Cuál es otra ventaja de estos medicamentos? ¿Se acuerdan de la epsilina? Te baja los niveles de epsilina. Entonces, al no haber epsilina, ¿qué se libera? Hierro. Y el paciente tiene más disposición de hierro para poder sintetizar más hemoglobina. Hasta ahí, de la ¿Está? Compararon con la darbepoetina.
es eritropoyetina que se administra de manera quincenal, ¿no? Los resultados fueron similares. Pero a diferencia de la gabapentina, que es cutáneo, la de roxadustat es viola. ¿No? Ahí está. Se hizo un estudio de no inferioridad. Quisieron demostrar que roxadustat no era inferior a la gabapentina, que les han dado a 3.000 pacientes que están en hemodiálisis y le dieron roxadustat oral 3 veces por semana versus la gabapentina que se administra subcutáneo, en este caso 1 por semana. Los resultados fueron similares. Con la ventaja que también te baja ¿qué? La excelente. La última. Entonces la etiología de la anemia de enfermedad renal crónica es multifactorial. No solamente es eritropoyetina, es pepsidina, ¿qué más? Deficiencia, mejor. Déficit de hierro y el tiempo de vida media De la eritropoyetina. ¿Qué hay que administrar antes de EPO? Hierro endovenoso. Se recomienda incluso hacer una prueba durante 3 meses dando el hierro. ¿Qué tienen que monitorizar? Saturación de transferrina y ferritina. Se pide en el hospital, felizmente sí lo pueden pedir. Si no, lo hacen de manera particular y sí lo hacen también. ¿Cuál es tu punto de corte? Para dar hierro. Si está en paciente en diálisis, 200, saturación menos de 30%, no se olvide, ferritina menos de 100. 500. ¿Cuánto no debe superar la ferritina? De 800, porque está asociado a mortalidad. Obviamente puede estar alto por si es que hay una infección, un proceso inflamatorio bien marcado. Muy bien. Meta de hemoglobina, nuevamente, 10 a 2. A mayores dosis de EPO, ¿cuánto no deben exceder? Más de 8.000 unidades. ¿No? Mayores eventos adversos. ¿Y qué nuevos medicamentos se perfilan como los mejores? El citrato, porque me va a ayudar a corregir anemia, me va a corregir fósforo. Y esta última, el roxadustat, el vadadustat, que ojalá algún día lleguen acá, para que se sintetice más hemoglobina y encima nos reduce la cantidad de epsidina. ¿Preguntas? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, subir. No, tu objetivo de hemoglobina, ¿cuánto es? 11. 10 a 12, ya. Tú le estás dando, por ejemplo, vamos a decir, roxadustat 3 por semana, ¿verdad? Le haces sus controles, ves que su ferritina está en 600, la saturación, por ejemplo, vamos a decir que está en 40%, genial, ya cumpliste ahí, y tu hemoglobina sale en 11, con 3%. Tú le puedes seguir dando 3 por semana, le haces un control, por ejemplo, a los 3 meses, y si la hemoglobina está en 13, ¿qué haces? Suspendes. Le bajas a 2, ya no le vas a dar 3 por semana, le das de repente una vez por semana. O sea, siempre tienes que respetar eso, porque ya te estoy diciendo que por encima de 13 se va a morir por ACV o infarto. Claro, ajustas dos. Es lo que hacemos con la eritropoyetina también. En otros pacientes a veces sube, le damos 6.000 y a veces le bajamos a 4.000, a 2.000. A veces hay pacientes que reciben solamente 2.000 por mes. ¿Más preguntas? A ver, gemela de... Ustedes son gemelas, ¿no? Mucha gente, el Fabio se los confunde. El Fabio los confunde. Pero esto también es... El corte En el examen, si me pregunta, me da una situación, ¿qué medicamento usaría? ¿El ideal o El ideal, pues. En un mundo ideal. ¿Por qué darías acá? De lo que hemos revisado. el último que hemos No, pero tú me has dicho que no hay. No, pero en un... Das hierro sacarato que tenemos, hemos dicho, con tu dosis de carga y eritropoyetina. Y manejas esos objetivos. Pero ¿y si pongo el otro? Sin examen, pero sin examen te puedo. En el examen, no me va a preguntar eso. Preguntar lo típico. ¿Y qué nos va a preguntar? ¿Ah? ¿Fija? Nombre y apellido, fecha. Ay, no. Eso que valga 5. Ay, no. Eso no es significativo. Ya la va a poner seguro.